Vamos por la tercera parte de lo que son evento vasculocerebral. Habíamos quedado en todo lo que es en el video. Ahora vamos a ver para qué nos sirve la imagenología. Bueno, nosotros habíamos visto que un paciente que llega a la emergencia o a la consulta con un déficit neurológico focal, con disartria, parálisis facial, hemiparesia, hemiplegia, incontinencia urinaria, o peor en los casos de que vengan con una disminución del estado de conciencia, como desmayo, estupor, llegando a coma, pues lo primero que debemos de hacer es realizar una tomografía simple de cerebro. Ustedes preguntarán, me dirán, ¿y por qué no realizamos una resonancia, una angiografía, etcétera? Porque la resonancia no es tan buena para identificar sangrados, por ejemplo. ¿Y por qué no se hace una angiotomografía o una angiografía cerebral? Pues porque si es sangrado, voy a empeorar el sangrado de dicha lesión. Por eso es que la tomografía simple de cerebro, no necesitamos con mucha tecnología que no tengan cortes menos de 2 milímetros, ¿no? Podrían hacerse cortes hasta de 1 centímetro. Esta es la que permite identificar principalmente si hay o no hay hemorragia. Esa es la principal, ¿ok? Pero también se pueden identificar otras causas de un déficit neurológico, pero de agudo, pues es más sangrado, ¿no? Pero si es algo subagudo o crónico, pues ahí podríamos ver neoplasias, aunque ahí lo ideal sería hacer una tomografía con contraste, o podremos identificar abscesos si el paciente tiene antecedente de fiebre o trastornos o datos de respuesta sistémica inflamatoria que podrían simular una apoplejía. Entonces nosotros así vemos una tomografía simple de cerebro, donde ahí vemos acá el lóbulo frontal, la hoz del cerebro. Esto es un ventrículo lateral. Al lado está la cabeza del núcleo caudado, luego la cola del núcleo caudado, al lado está el plexo coroideo. Y esta parte es importante porque aquí voy a ver los ganglios basales. Aquí tenemos la glándula pineal calcificada y el tercer ventrículo. A mí lo que más me interesa en un contexto de un AVC isquémico es de que no exista sangre, ¿ok? Y si existe sangre, hay una zona blanca hiperdensa, pues ya podemos decir que es de tipo hemorrágico. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio que se llama el mapa de perfusión en tiempo medio de tránsito, donde se observa el retraso de riego en la distribución de la arteria cerebral media, ¿no? Toda esta parte del lado izquierdo. Y aquí la zona roja es la necrosis que ya lleva el tejido cerebral, y todo lo que está a su alrededor es la zona penumbra, ¿no? La penumbra isquémica. Y aquí si hacemos una angiografía cerebral, ya se identifica el coágulo, se extrae con un catéter y ya tenemos ahí el coágulo. Y posteriormente hay recuperación de ese tejido cerebral que pues era reversible. La resonancia magnética pues permite conocer con precisión la extensión de un infarto en cualquier parte del encéfalo, principalmente aquí en la zona posterior, en la fosa posterior, pero es menos sensible para un sangrado. Estos pacientes, cuando nosotros identificamos, por ejemplo, datos de un evento vasculocerebral de tipo isquémico, podemos, para definir la causa o en qué parte se encuentra el trombo, pues podemos hacer una angiografía cerebral, ¿ok? Donde ésta identifica la lesión, ¿ok? También puede detectar ahí si hay algún tipo de aneurisma, vasoespasmo, si existen trombos intraluminales o alguna displasia fibromuscular. Esto ha sido alguna vez pregunta de examen. ¿Cuál es el método de diagnóstico para la displasia fibromuscular? A un principio es la angiografía cerebral y luego la biopsia. A través de esta angiografía cerebral también nosotros podemos detectar fístulas arteriovenosas, es decir, comunicación directa entre la arteria y la vena, un proceso de polangitis y vasos colaterales. Pero el gran beneficio
beneficio de la angiografía cerebral es que se puede realizar un tratamiento endovascular. También como monitorización, por ejemplo, tenemos el Doppler transcraneal. ¿Ok? El Doppler transcraneal, aquí como ven en la imagen, se pone aquí delante del lóbulo de la oreja en varias posiciones para identificar acá el latido de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior, y si ponemos aquí atrás el transductor, podemos detectar ahí la arteria cerebral posterior. ¿Qué vamos a ver en esto? Vamos a ver el espectrograma, ¿no? De este latido, donde vamos a sacar el flujo, la velocidad, el índice de pulsatilidad, principalmente si el paciente tiene datos de vasoespasmo, hiperemia, datos de hipertensión endocraneana, o principalmente nos ayuda para identificar muerte cerebral. Pero también el Doppler transcraneal nos ayuda como monitorización en un paciente neurocrítico. Luego hay otros estudios, como por ejemplo las técnicas de perfusión, que son útiles para definir la estenosis y el plan de revascularización quirúrgica, pero muchos hospitales, ¿no?, en nuestro país no los tienen. Ahora vamos a entrar en este tema que es muy importante, que es la hemorragia intracraneal. Es decir, que si nosotros vemos una tomografía y vemos algo blanco hiperdenso, ya estamos sospechando que el evento vascular es de tipo hemorrágico. ¿Ok? Entonces, esta hemorragia intracraneal se divide en un hematoma subdural y epidural, cuya causa es el traumatismo, pero tenemos otras causas. Por ejemplo, el epidural se caracteriza porque tiene una más o menos una forma de bicóncava, ¿ok? Y la subdural tiene forma de media luna, ¿ok? Y esto pues es un tema aparte, ¿no?, de este tipo de hemorragias, cosa que por el momento no necesitamos. Y cuando vemos una tomografía, por ejemplo, ¿no?, acá que está pintada todas las cisternas ventriculares, esto es característico de una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? ¿Esto con qué nos podemos confundir? Pues que probablemente esta tomografía pueda estar con contraste, ¿ok? Entonces siempre un paciente que hacemos una tomografía simple de cerebro, sin contraste, y vemos esta imagen, pues debemos llegar a una hemorragia subaracnoidea, que también es tema pues, de por lo menos una hora, ¿no? Porque aquí podemos hacer la clasificación, la causa, la clínica, el manejo, o sea, es un tema muy grande. Donde vamos ahora a hacer hincapié es en la hemorragia intraparenquimatosa e intraventricular. La primera causa de esta hemorragia es la hipertensión arterial. ¿Okay? Dentro de esta hemorragia intraparenquimatosa, dentro de las causas, vamos a ir por orden de frecuencia, tenemos la hipertensión mal controlada, un traumatismo, la angiopatía por amiloide cerebral, sobre todo en pacientes de 70 a 75 años, que están asociados con sangrados recurrentes, además que pueden estar asociados a demencia, ¿ok? Si viene un paciente con un sangrado de antecedente y no es hipertenso y pues tiene algún tipo de demencia, podemos sospechar que pueda tener una angiopatía por amiloide cerebral, ¿ok? Las ubicaciones más frecuentes de un sangrado, o sea, ¿cómo puedo decir? Es de causa hipertensiva, es de causa traumática, de causa por beta amiloide, por una malformación arterial. ¿Cómo puedo decir? Por la localización, ¿no? No, por tomografía puedo guiarme por la localización, pero ya voy a hacer algunos estudios más sofisticados para identificar la causa. Pero las ubicaciones más frecuentes por hipertensión suelen ser los ganglios basales. ¿Ok? Como ustedes aquí ven en la imagen. Esta es la imagen del libro de Harrison. Es una tomografía sin contraste donde hay una zona hiperdensa en el lado izquierdo, principalmente en los ganglios basales, que toma la cápsula interna. ¿Ok? Que afecta el putamen y el paciente lo que va a tener es que va a tener una parálisis del lado derecho. ¿Ok? Una parálisis del lado derecho.
Esto aquí yo debo manejarlo bien, porque este paciente, si yo no lo monitorizo, no lo controlo cada segundo, cada minuto, esta hemorragia puede crecer, puede invadir el ventrículo, puede invadir el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo y hacer una hipertensión endocraniana y fallecer. ¿Ok? Entonces ahí hay otro tema muy importante que es el manejo de la hipertensión endocraniana. Nosotros sabemos que lo normal, que la PIC, ¿no? La presión intracraniana es menos de 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacer? ¿Cómo medir? Pues eso ya vamos a aprender en la residencia, ¿no? Principalmente los neurólogos, los intensivistas y los neuroanestesiólogos. Ahora, cuando este sangrado, por ejemplo, es en el cerebelo o en la protuberancia, pues tiene un mal pronóstico porque al aumento de una pequeña cantidad de sangrado en la fosa posterior, aumenta la hipertensión endocraniana produciendo una hidrocefalia y el paciente se muere. ¿Okay? Cuando las hemorragias se producen en otras regiones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes, pues suelen ser de causas no hipertensivas, ¿no? Como causas podemos tener en pacientes anticoagulados o con pacientes que tengan algún tipo de neoplasia. Pues ya habíamos mencionado que la primera causa de hemorragia intracerebral es la hipertensión arterial no controlada. En los pacientes mayores de 70 a 75 años que tienen hemorragia lobar, ¿no? Una hemorragia lobular en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, y que no es hipertenso, es decir, que su presión arterial está controlada, pues se puede sospechar que podemos tener una angiopatía por amiloide cerebral, ¿ok? Y si alrededor de ese sangrado hacemos una biopsia en el tejido cerebral y en el vaso y hacemos una tinción, ojo, pregunta de examen, con la tinción rojo de Congo, y ahí se puede identificar las proteínas amiloides, ¿ok? El tratamiento en estos casos pues suelen ser antiplaquetarios y anticoagulantes, ¿ok? Por ejemplo, otras causas importantes, por ejemplo, es el consumo de la cocaína y las metanfetaminas que causan también evento vascular de tipo hemorrágico, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿no? Que no son hipertensos, que no tienen asociado algún tipo de demencia y demás. En los pacientes con traumatismo craneal, las hemorragias suelen ser intracraneales, frecuentemente en el lóbulo temporal y en el frontal inferior. ¿Ok? ¿Por qué en el lóbulo frontal inferior, en la parte basal? Porque recuerden ustedes, por encima de la lámina cribosa tenemos ahí como unas asperosidades, ¿no? Muchas ásperas, ¿no? Es decir, muchas puntillas, ¿no? Algo áspero, y cualquier movimiento o choque dentro del cerebro pues va a lesionar la parte inferior del lóbulo frontal, ¿no? Además de en causas de traumatismo también podemos encontrar hemorragia subaracnoidea, una hemorragia subdural o epidural, ¿ok? Mientras que aquellos pacientes que consumen anticoagulantes por una fibrilación auricular, por un síndrome antifosfolipídico, por un tromboembolismo, por una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, pues también el sangrado puede ser en cualquier parte, pero casi siempre son lobulares, ¿no? En el lóbulo frontal, el lóbulo temporal o subdurales. La hemorragia intracerebral que se acompaña a enfermedad hematológica como leucemias, anemia plástica, púrpura trombocitopénica idiopática o secundaria, también pues suelen acompañarse en sangrados no tan frecuentes como los ganglios basales. Ahora vamos a explicar un poco acá cómo es la fisiopatología, cómo sucede el sangrado de causa hipertensiva. ¿Okay? Ustedes recuerden, aquí tenemos los ganglios basales, ¿okay? Tenemos el globo pálido, tenemos ahí el cuerpo estriado, el putamen, el tálamo y el subtálamo. Estos son los ganglios basales, ¿okay? Ustedes han debido estudiar que el Parkinson no es por una muerte de neuronas de la sustancia gris que también pertenece a los ganglios basales, ¿okay? Y también van a recordar
por cuando hay afección de estos ganglios basales da una enfermedad específica, ¿no? Como varias enfermedades de movimientos principalmente. Entonces estos ganglios basales están irrigadas por unas arterias perforantes, ¿ok? Estas arterias perforantes suelen venir de la arteria cerebral anterior de la media, ¿ok? Cuando aumenta la presión, ¿ok? Cuando aumenta la presión, los que más se afectan son estas arterias perforantes, ¿no? Porque tienen la túnica media más delgadita, no resisten tanta aumento de presión arterial, ¿no? Entonces, a medida que la hipertensión va golpeando estas arterias, se van formando estos microneurismas, ¿ok? Estos microneurismas que son llamados los microneurismas de Charcot. Entonces, a medida que van evolucionando, van perdiendo la túnica media de estas arterias, se van volviendo más lábiles, si vale el término, y en algún momento de hipertensión comienza a romperse y a lesionar, a liberar mucha sangre, ¿ok? Entonces, cuando esta sangre, estos vasos sanguíneos se rompen y se almacena sobre todo en los ganglios basales, y pues van a provocar dichos síntomas, ¿ok? Nosotros sabemos que si se afectan ganglios basales, solo el ganglio basal, pues no habría tanto problema, ¿no? Podría dar síndromes parciales, pero este ganglio basal, cuando aumenta el volumen de este sangrado, comprime la cápsula interna, acá que estoy señalando. Y por la cápsula interna pues pasan los haz nerviosos del sistema piramidal, el que controla los movimientos, ¿no? Viene y comienza y pasa al otro lado. Por eso estos pacientes clínicamente pues tienen parálisis de la mitad del cuerpo contralateral, ¿no? Es decir, si en este caso acá es el sangrado en el lado izquierdo, la parálisis en el lado derecho, ¿ok? Aquí tenemos algunos datos que de un 35 al 50% de estos sangrados se encuentran en el putamen, ¿ok? Luego en el tálamo de un 10 al 15%, tenemos otras causas que suelen estar en el cerebelo y en el puente. Ahora, otras causas de hemorragia intraparenquimatosa tenemos las neoplásicas, ¿no? Por ejemplo, la primera causa de sangrado neoplásico tenemos las metástasis, dentro de ellas principalmente el coriocarcinoma, el melanoma, el cáncer de pulmón, riñón, tiroides. Luego también tenemos otras neoplasias que ya son primarias dentro del sistema nervioso central, como por ejemplo el glioblastoma multiforme, ¿no? Aquellos pacientes más de 35 años que debutan por sangrados o cefaleas intensas o convulsiones, etc. Y en niños, en la parte de pediatría, pues el meduloblastoma, ¿ok? Tenemos también algunas neoplasias benignas que también suelen sangrar, ¿no? Por ejemplo, el adenoma de hipófisis, ¿no? Que puede llegar a una apoplejía de hipófisis, que normalmente clínicamente se manifiesta por trastornos visuales, porque por encima recuerden que está el quiasma óptico que llama el sistema visual, entonces clínicamente se va a manifestar por trastornos visuales, algunos meningiomas y hemangioblastomas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si fuera esta una tomografía, pues pudiera ser una metástasis, ¿no? Varias metástasis. Y otras causas tenemos ahora como manifestación, por ejemplo, en una cefalea hipertensiva, lo primero que el paciente se va a quejar es de cefalea, ¿no? A comparación del ictus isquémico, que pues ahí es déficit neurológico focal, ¿no? Estos pacientes aquí, si suele ser un sangrado de etiología hipertensiva, suele tener cefalea, ¿ok? Náuseas, vómito. ¿Por qué cefalea? Por la misma hipertensión endocraniana, por la misma hipertensión arterial, y náuseas y vómitos porque recuerden que ustedes que el cerebro, como se está llenando de contenido y no hay donde que expanda el cerebro, comprime el sistema, todo lo que es el centro del vómito, el centro de la náusea y demás, entonces se manifiesta como vómitos y náuseas. Esto como una presentación de hipertensión endocraniana, ¿ok? Un paciente que tiene hipertensión endocraniana pues va a tener edema de papila, náuseas, vómitos explosivos, ¿no?
Ustedes recuerden que en el tema de vómitos, pues tenemos vómitos de origen gástrico y de origen central. En este caso sería un vómito de origen central, ¿ok? Además, los pacientes pueden tener convulsiones, aunque no es muy frecuente, y si la hipertensión endocraniana no la podemos controlar y está avanzando más, el paciente puede llegar en estupor y coma, ¿no? Y puede morir. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es comprimir el sistema reticular ascendente, ¿no? Todo lo que es el SAR. Ahora, la hemorragia intraventricular primaria asociada a una polangitis por lo general es una forma de polarteritis nodosa, el lupus o cualquier otra polangitis que puede darnos hemorragia intraventricular, sobre todo asociada a polangitis. La enfermedad de Moyamoya normalmente da isquemia, ¿no? Da arteria, pero en algún momento se puede comportar o puede transformarse en algo hemorrágico. La hemorragia lobular pues da alguna clínica. Esto es muy simple, ¿no? Si la hemorragia es en el lado occipital, en la parte posterior, pues va a dar hemianopsia, ¿ok? Si la hemorragia es en el lóbulo temporal izquierdo, va a dar una afasia y delirio. Si la hemorragia es en el lóbulo parietal, una pérdida sensitiva. Si la hemorragia es en el lóbulo frontal, va a haber debilidad en miembros en el lado contralateral. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal controla la parte motora, ¿ok? ¿Por qué el lóbulo parietal? Porque el lóbulo parietal controla la parte sensitiva, ¿ok? Y lo mismo con los demás. Ahora, cuando existen sangrados dentro del cerebro, pues podemos tener algún tipo de manifestación clínica. Entonces, por ejemplo, si el sangrado es en los ganglios de la base, en el putamen, ¿no? Y el putamen está al lado de la cápsula interna y comprime algunas fibras del sistema piramidal, y lo que clínicamente vamos a ver es la hemiparesia, ¿no? La mitad del cuerpo no mueve, está con debilidad. O si realmente no mueve nada, puede estar con una hemiplegia, ¿no? Además, que si se afecta el lóbulo, por esas fibras también bajan algunas fibras del sistema nervioso sensitivo. Entonces también va a estar asociada a una hemihipoestesia, ¿ok? Cuando este sangrado aumenta, comienza a comprimir la cápsula interna, también va a comprimir esto, que es el RAS, el sistema reticular ascendente. Recuerden que por fisiología neurológica sabemos que el RAS, el sistema reticular ascendente, es un sistema que se activa en esta parte, en la formación reticular, que son transmitidas hacia la corteza cerebral. Es decir, esto nos mantiene despiertos, ¿no? Nos mantiene despiertos, atentos a una videoclase. Cuando este sistema reticular ascendente se comprime, ¿no? Se comprime, se afecta, pues va a haber disminución del estado de conciencia. Y cuando un paciente me llega con disminución del estado de conciencia en un contexto de un paciente neurocrítico, entonces yo debo sospechar que el paciente está con hipertensión endocraniana refractaria. Entonces, ¿qué voy a hacer por lo tanto? ¿No? En ese momento voy a llamarle al neurocirujano para que venga y abra, saca, descomprima, haga una craniotomía descompresiva para evitar ese colapso, ese apretamiento dentro de las estructuras cerebrales, ¿ok? Cuando se afecta o el sangrado es en el tálamo, pues suele haber anestesia contralateral, ¿ok? Y en el síndrome talámico, por ejemplo, suelen haber dolor espontáneo, ¿no? Por ejemplo, al paciente le toco y eso le comienza a doler. Es algo que en cuestiones normales no le provoca dolor y si le tocamos, pues le siente dolor, ¿ok? Mientras cuando el sangrado es en el cerebelo, pues estos pacientes van a venir con ataxia, con dismetría, van a venir con temblor, y en estos pacientes cuando el sangrado es en el cerebelo, pues tiene mucho riesgo de morir en ese momento por la hidrocefalia, ¿ok? Y si el sangrado es en el puente, no, pues no, el paciente se nos va a morir en ese momento, ¿no? Viene en coma, las pupilas están puntiformes, responde muy poco al reflejo fotomotor,
y están cuadriplégicos, porque recuerden ustedes que por ahí pasan ambos sistemas piramidales. Esto de la clínica ya lo vimos, ¿no? Hemiplegia contralateral por compresión de la cápsula interna del sistema piramidal. La cara puede desviarse a un lado entre 5 a 30 minutos, el lenguaje es entrecortado. Hay una somnolencia degenera cuando principalmente se comprime el sistema reticular ascendente. Hay datos de sistema piramidal como signos de Babinski bilateral y datos de descerebración, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Donde hay una hiperextensión de miembros superiores, ¿ok? Hay aducción de los miembros superiores y hay un reflejo plantar. Ahora, en las hemorragias cerebelosas, como ustedes ven aquí en la imagen, miren en esta imagen, aquí hay una zona hiperdensa, ¿no? Que está en el cerebelo, está en un cuadrante, otro cuadrante, 3, 4, 5. Pues este paciente tiene alto riesgo de hacer hidrocefalia, ¿ok? O de hacer datos de hipertensión craniana y pues morirse, ¿ok? Estos pacientes van a venir al principio con dolor de cabeza, con una cefalea occipital asociadas a vómito y ataxia de la marcha. Y a medida que transcurren las horas tiene gran riesgo de compresión del tronco encefálico. Y si se comprime el tronco encefálico estamos fritos. Porque recuerden que en el tronco encefálico controla la presión arterial, el patrón respiratorio, el centro del vómito, muchas cosas que pues nos da vida, ¿no? Nos hace que estamos vivos. Entonces el tratamiento pues tiene que ser inmediatamente una intervención quirúrgica por el neurocirujano. Ahora, por ejemplo, si nosotros les digo, ven esta tomografía, ¿no? Por ejemplo, es una tomografía simple de cerebro, donde se evidencia una zona hiperdensa de bordes irregulares que se encuentra en el lóbulo frontal y también el lóbulo parietal derecho, que también involucra el lóbulo parietal. ¿Okay? Acá tenemos otra tomografía que se encuentra en la zona capsulotalámica derecha, que comprime, que hay un poco ligero efecto de masa que está comprimiendo acá el ventrículo lateral derecho. ¿Ok? Aquí tenemos otra tomografía donde se evidencian zonas hiperdensas en el lóbulo cerebeloso derecho, ¿ok? Que comprime casi el cuarto ventrículo. ¿Ok? Entonces este paciente, miren, el sangrado está en las porciones profundas, casi en ganglios basales acá y en el cerebelo acá. Está en el lóbulo frontal, ¿no? Lóbulos frontotemporietal y en el cerebelo puente. Entonces, si viendo esta tomografía, lo más probable es que digamos la causa sea hipertensiva, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, esta tomografía donde un paciente masculino, dice de 78 años, con antecedente previo de un evento vasculocerebral hemorrágico. Ah, mira, ya me están diciendo que el antecedente hace 3 o 4 meses ya tenía otro evento vasculocerebral. Y nuevamente hace otro sangrado acá en el lóbulo frontal derecho. Y además me dan otro dato que el paciente tiene demencia. Entonces yo puedo decir a este paciente, de nada me sirve controlar la presión arterial porque va a comenzar a tener sangrados. ¿Ok? Entonces lo más probable es que yo diga que es un sangrado por angiopatía amiloide. ¿Y qué tratamiento voy a hacer? Pues dar anticoagulantes o antiagregantes. ¿Ok? O aunque esto me suena contraproducente, ¿no? Ahora, la valoración en estudios de laboratorio, pues ahí tenemos algún pronósticos y datos para la clasificación, ¿no? Que esto lo pueden ver en el libro de Harrison. Y el tratamiento, pues esto es bien fácil, ¿no? Viene el paciente a la urgencia con cefalea, vómitos, tiene hemiplegia o hemiparesia, o está en coma o en estupor. Lo que voy a hacer signos vitales, A, B, C, D, vía aérea, respiración, circulación. ¿Ok? Controlo eso y veo la presión arterial. Si está muy hipertenso, voy a bajarla un poco, no tanto, ¿no? Ahí tengo parámetros, hay varios estudios que me dicen que es controlando la presión arterial,
puedo tener mejores pronósticos, pero no bajar tanto porque empeoro el pronóstico. A mí lo que más me interesa es monitorizar la presión de perfusión cerebral. ¿Okay? La presión de perfusión cerebral, ustedes recuerden, ¿okay? Esto no se pueden olvidar, este concepto básico, es la PAM. Ustedes sacan la presión arterial media, ¿no? Menos la presión intracerebral, ¿no? La PIC. ¿Y cómo la controlo? ¿Cómo la controla la PIC? Pues el neurocirujano o un neurointensivista o un emergenciólogo o un neurólogo capacitado pone el catéter intraventricular o intraparenquimatoso y ahí tenemos la PIC, la presión intracraniana, ¿ok? Y esta hipertensión intracraniana pues se puede dibujar las ondas, ¿no? Hay unas ondas que cada uno tiene su significado. Y esta presión de perfusión cerebral a mí me interesa que debe estar mayor a 60. Con esto puedo no asegurar al 100%, pero por lo menos puedo decir que el cerebro tiene buena compliance y está recibiendo buena irrigación y tiene buena perfusión cerebral. ¿Ok? Si estos pacientes me llegan con una PAM, por ejemplo, de 140 a 150, yo debo de bajar lentamente la presión arterial. ¿Ok? ¿Y con qué voy a bajar? Con un beta bloqueante o calcio antagonista. ¿Ok? Eso es lo indicado. Pero si la tomografía me muestra una hemorragia cerebelosa, yo inmediatamente debo llamar al neurocirujano para que le haga una craniotomía descompresiva. Esta imagen no está en el Harrison, pero lo puse porque es muy importante para el manejo de hipertensión endocraniana. ¿Ok? Y esto manejan por niveles, por pasos en la terapia y los niveles de evidencia, el tratamiento y los riesgos. Un paciente que tiene una hemorragia cerebral, que tiene un traumatismo craneoencefálico o que tenga hipertensión endocraniana por cualquier causa, ¿ok? Yo voy a hacer estos niveles de manejo y de manera resumida es lo que vamos a decir ahora. Lo primero que voy a hacer es evaluar cómo está mi paciente, cómo está su Glasgow, ¿ok? Si el Glasgow está menos de 8, ¿ok? Ya me da un criterio para intubar, para manejar la vía aérea, ¿ok? Comienzo a intubar y la intubación lo pongo un ventilador mecánico y lo que voy a manejar ahí, tener cuidado es con el CO2. Este CO2 lo voy a manejar con una ventilación normocápnica, normal. No voy a hacer ni hipercapnia ni hipocapnia. Porque recuerden ustedes que el CO2 es súper importante en el cerebro por el fenómeno de vasodilatación y vasoconstricción. Si aumenta mucho CO2, produzco vasodilatación, aumento del sangrado, aumento de la hipertensión miocraniana y aumento de muerte. Si bajo mucho el CO2, aumenta la vasoconstricción, isquemia y necrosis y muerte. ¿Ok? Por eso es muy importante en estos pacientes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo de intubar a un paciente? El riesgo de intubar a un paciente, pues es que si yo lo intubo, tengo mucho riesgo de que pueda ser una neumonía asociada al ventilador, por ejemplo, ¿no? Si yo lo intubo, ya al paciente lo estoy poniendo en riesgo de que se complique con una neumonía, ¿no? Que es lo que normalmente pasa, ¿no? Por ejemplo, además, comienzo a sedarlo, ¿no? Porque para intubar y para que esté a la máquina, al ventilador mecánico, pues lo voy a sedar. Y cuando lo sedo, pues puedo ocasionar hipotensión. Para esto, pues voy a poner un catéter central, voy a poner vasopresores para manejar una buena presión arterial, ¿ok? Si con la intubación, la sedación, no baja la PIC, la hipertensión endocraniana, lo que voy a hacer es un drenaje de líquido cefalorraquídeo. Ustedes recuerden que, ¿no?, el neurocirujano o el neurointensivista o quien sea ha puesto el catéter, ¿no?, para medir la PIC en el ventrículo lateral. Entonces, si la PIC me sigue dando alta, comienzo a sacar un poco de líquido. Para esto hay normas. Cuánto de cantidad, en qué condiciones, etc. ¿Ok? Si con eso no baja,
voy a usar terapias de cuarto nivel. Acá se encuentran las soluciones hipertónicas y como cual, por ejemplo, tenemos la solución salina, ¿no? La solución fisiológica, mal llamada fisiológica, la salina, pues ahí tenemos y añadimos más cloruro de sodio hasta llegar a una hipertónica más del 7% y se administra de 3 a 4 ml por kilogramo peso. Entonces ahí comienza, ¿para qué doy soluciones hiperosmolares? Para aumentar la osmolaridad y jalar agua, ¿ok? Jalo agua para bajar la hipertensión endocraniana, ¿ok? Y si con esto no mejora el paciente, voy a hacer hipocapnia, un poco de vasoconstricción, pero no tanto, ¿ok? Para esto hay criterios en el CO2, porque si hago mucha hipocapnia, voy a hacer vasoconstricción y isquemia. Si no mejora con esto, normalmente nosotros nos quedamos acá, ¿ok? O nos pasamos este paso. Muchos centros de terapia intensiva o centros de terapia intensiva neurológica no están capacitados para realizar hipotermia, porque lo ideal acá, si no mejora con esto, es hacer una hipotermia, ¿ok? Y como siguiente paso tenemos el uso de los barbitúricos, ¿no? Comenzarlo a entrar a un coma barbitúrico. Y si con estas medidas no puedo bajar la presión intracraneana, lo llamo al neurocirujano para que le haga una craneotomía descompresiva. Ahora, una vez que hemos llegado al tratamiento, bueno, a una hemorragia intracerebral, yo debo de decir cuál es la causa. Y dependiendo de la causa, pues yo voy a hacer el manejo, ¿ok? Por ejemplo, si el paciente estaba tomando antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, los dicumarínicos, etc., pues debo revertir esa coagulopatía. ¿Y cómo voy a revertir? Pues dando complejos concentrados de protrombina, ¿ok? Estos complejos de concentrado de protrombina, pues en Bolivia estaba caro, ¿no? Bueno, está caro, creo que estaba entre 3.000 y 4.000 bolivianos cada frasco, ¿no? Pero también debemos de usar el plasma fresco congelado, ¿no? Y pues si el paciente tiene unas plaquetas menos de 50.000, pues se puede transfundir plaquetas obtenidas, ¿no? Ahora acá hay un dato muy importante, ¿no? Por ejemplo, si hay pacientes que tienen plaquetas normales, por ejemplo, y tiene el antecedente de que estaba tomando aspirina, yo igual voy a administrar plaquetas, ¿ok? Esta parte, pues a los que les interesa, pues pueden investigar más, ¿no? También hay estudios experimentales y algunos casos de usar factor 7A recombinante. Y en las hemorragias cerebelosas volvemos a recalcar, si mide más de 3 centímetros es tratamiento de neurocirugía. Terminamos con esto. Las anomalías vasculares, malformaciones vasculares congénitas, ¿ok? Pues normalmente suelen estar, algunos nacemos con eso, y en alguna parte, sobre todo en la década de los 20 o en la década de los 40, comienzan a manifestarse, ¿ok? Dentro de estas malformaciones tenemos las congénitas y las adquiridas. Las congénitas, pues, tenemos las anomalías venosas, las telangiectasias congénitas, pues que en algún momento no dan tanta clínica, ¿no? Y hay otras enfermedades congénitas como por ejemplo el síndrome dominante autosómico, la enfermedad de Osler-Rindum-Weber, ¿no? Que son anormalidades en la endoglina, ¿no? Que está esto en la pared media o en la túnica media de los vasos sanguíneos, pues que hace los vuelve un poco débiles y comienzan a tener sangrados pues esporádicos, ¿no? Y las causas adquiridas tenemos los angiomas cavernosos por una anormalidad en el gen apoptótico que participa en la formación de vasos sanguíneos. Y también tenemos las fístulas arteriovenosas durales, ¿no? Que estos pacientes, si tienen fístulas, ustedes que escuchen fístulas, les debe venir al nombre soplo, ¿ok? Entonces este soplo a veces se lo suele encontrar en la zona occipital, ¿ok? Y estos los llaman acúfenos pulsátiles, ¿no? Porque el paciente tiene tinnitus, ¿no? Y tiene soplo.
Y las malformaciones arteriovenosas hay de 5 tipos. La primera, la más frecuente, es en la malformación arteriovenosa, que normalmente se ve como ovillo. Acá miren en la imagen, como un ovillo, donde no hay capilares, ¿no? Tenemos una arteria que va directamente a la vena, ¿ok? Entonces aquí tenemos un angiograma venoso que muestra lo mismo. Estos pacientes, dependiendo de la localización, dan manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estos suelen tener crisis convulsiva o hemorragias. Entonces, ¿cómo es el tratamiento, no? El tratamiento depende en qué zona está, porque puede ser que esté en una zona que es poco accesible, pues puede tener mayores lesiones secuelares que beneficios. Y dentro de estas malformaciones, pues se dividen en que los que tienen más de 3 centímetros y los que tienen menos de 3 centímetros. Y los angiomas venosos, ¿no? Una característica asintomática, suelen darnos el signo de la medusa. Los angiomas cavernosos, ¿no? Se muestra a la resonancia magnética como un signo de palomita de maíz. Solamente suelen ser aquellos pacientes cuya epilepsia es de difícil control, ¿no? Porque con anticonvulsivantes generales no se controla y se hace una resonancia y de repente se encuentra una malformación. Luego tenemos las telangiectasias. ¿Qué es una telangiectasia? No es una vasodilatación, una dilatación de los capilares, ¿no? Con tejido cerebral, que si sangran pues son muy mortales porque comienzan a invadir ventrículo y ocasionar hipertensión endocraniana. Y al final tenemos las fístulas arteriovenosas, ¿no? Por ejemplo, la arteria meningia que desemboca en el seno transverso, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Fístula, soplo occipital, ¿ok? Tratamiento quirúrgico con previa embolización. Pues muchas gracias, espero que les haya servido los 3 videoclases de evento vasculocerebral.